Hablar sobre la nueva campaña Yo Me Cuido. Vamos a hacer contacto vía telemática con el ministro subrogante Javier Solórzano. Viceministro y actual ministro subrogante, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenos días, Byron. Qué gusto saludarle y poder compartir estos minutos con la teleaudiencia. Gracias, doctor, por acompañarnos también a esta hora. Bueno, ahora en esta segunda etapa vamos a estar en este plan Yo Me Cuido, que presentó precisamente el gobierno, el ministro de Salud y las otras entidades a cargo de esta nueva etapa, de una responsabilidad compartida. Yo diría que más responsabilidad del ciudadano que de la institucionalidad. ¿Cómo ustedes ven que el nuevo comportamiento del ciudadano en base a las experiencias que nos dan las cifras y los resultados de estos últimos meses? Bueno, Byron, como hemos dicho hace muchas semanas, es muy importante el comportamiento que cada uno de nosotros tenga frente a la pandemia. Recordemos que lo que yo hago se refleja en el conglomerado, se refleja en mi familia, se refleja en el barrio, se refleja en mi oficina, se refleja en mi provincia, en mi país. Entonces, es elevar aún más el nivel de conciencia de la población. Agradecemos a quienes ya en este momento hacen lo que deben hacer, es decir, practicar las medidas de prevención, que de manera combinada son bastante eficaces para reducir el riesgo de contagios a niveles muy bajos. El uso de mascarilla, las medidas de higiene en general, lavado de manos, desinfección con gel, alcohol, la distancia física entre las personas y el distanciamiento social, es decir, evitar reuniones, fiestas, aglomeraciones. Y eso nos tiene que seguir preocupando cómo vamos a comportarnos en ese sentido. Doctor, de las experiencias de otros países, porque yo sé que mucho también de las tomas de decisiones de las autoridades sanitarias se va, digamos, actualizando en función también de cómo se comporta el virus y cómo se comporta también la población. En este sentido, le quisiera hacer una observación. Por ejemplo, en España hay una grave preocupación porque ha habido, luego de las medidas de desconfinamiento, han regresado los chicos a clase presencial y hay un repunte muy preocupante en España, particularmente en Madrid, y así también en otras capitales del mundo. En América Latina ni se diga, la situación es mucho más crítica. Con estas medidas de relajación, al finalizar el estado de excepción, hay más movimiento y circulación de personas porque el toque de queda será de 23 horas a 5 de la mañana y la movilidad y la movilización de la gente va a ser mayor. Por ende y evidentemente va a haber mucho más contacto y quizás la viralidad del contagio pueda ser mayor. ¿Prevén ustedes quizás un escenario B de si es que se puede subir los números? Actualmente Quito tiene 21.000 contagios y a nivel nacional están en 114.000. ¿Está dentro de una curva normal, digamos, si se puede usar el término? Bueno, en estas últimas semanas hemos tenido una reducción en la velocidad de transmisión, lo que se conoce como el número reproductor efectivo. Esto obviamente también es una situación dinámica y directamente proporcional justamente a lo que acaba de mencionar Byron, a la movilidad de las personas. Hace 2 semanas llegamos a tener 22 de las 24 provincias por debajo de 1, que es una velocidad de contagio, entre comillas, segura. Es decir, hay menos probabilidad de producir contagios, pero no es que no se produzcan, ojo, se producen pero a menor velocidad. La semana pasada se incrementaron a 6 provincias de las 24 que están sobre 1. Lo importante es que estos niveles también son ligeramente por encima de 1. El más alto 1,19, es decir, 1,2. Entonces, sí hay el contagio. Recordemos que vivimos en una transmisión comunitaria activa. Pero lo que sí quisiera resaltar en este momento es que no es que vamos
a tener ya la implementación de medidas de relajación. No, lo que ocurre es que legalmente no podemos seguir en un estado de excepción porque la Corte Constitucional se pronunció en ese sentido, dejando en claro que ya no se podía mantener el estado de excepción, no se podía hacer ni un pedido para un estado posterior, ni prolongación, ni nada. Entonces, evidentemente, si la Corte Constitucional se pronuncia de esa manera, no tenemos los mecanismos legales para poder mantener medidas restrictivas. Entonces, por eso es que en este momento tenemos que apelar a la conciencia ciudadana, al comportamiento y conciencia individual y asumir esa corresponsabilidad, que significa que si yo me cuido, te cuido. Y eso es lo importante, porque el individuo consciente, disciplinado y responsable, con un compromiso diario, sale a trabajar, sale a tratar de reactivar la economía y la producción del país, pero también sale provisto de sus medidas de prevención y colabora para mantener esa velocidad de contagios en niveles manejables. Señor viceministro, la presencia del titular de la cartera de Sanidad en Europa, ha estado en el Reino Unido y estuvo en Alemania y entiendo que va a estar también en España, ¿es para un intercambio no solamente de experiencias y conocimientos, sino también algún tipo de asistencia técnica sanitaria por parte de los países de la Unión Europea? Así es, el propósito fundamental es fortalecer los lazos de cooperación que tenemos con estos países, con Alemania, con el Reino Unido y con España. Recordemos que hemos estado desde hace varias semanas ya en negociaciones con los laboratorios que están desarrollando la vacuna. Es uno de los propósitos de la visita del ministro Ceballos. Estamos haciendo el seguimiento respectivo con AstraZeneca, que es uno de los fabricantes. En Alemania hubo una visita con Charité. Con Charité hemos tenido ya una colaboración importante. Ellos nos están ayudando en este campo, sobre todo en lo que es diagnóstico, seguimiento y vigilancia epidemiológica de COVID-19, con especial énfasis en las provincias de la Amazonía y también en Manabí. Sin embargo, en el resto del país también nos ayudan. Hemos fortalecido las capacidades del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, el INSPI, y en España también va a tomar contacto con las autoridades sanitarias, con la academia, de tal suerte que podamos seguir manteniendo un intercambio de experiencias y también poner en marcha intercambios, profesores, estudiantes, investigadores, para fortalecer nuestras capacidades y compartir también lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros conocemos. Ese es el propósito fundamental de la visita del ministro Ceballos a Europa. Y eso me lleva a mí a la última pregunta, doctor, y quiero agradecerle de antemano su presencia y su deferencia de acompañarnos a esta hora. Esta iniciativa que han denominado COVAX Facility, que busca de alguna u otra manera blindar las posibilidades de que si esta vacuna de AstraZeneca, el laboratorio europeo, logra desarrollar ya con las pruebas en humanos, en la parte de la prueba clínica que denominan, los países pobres como nosotros podamos tener acceso a esas vacunas, a esos medicamentos. Pero se prevé si el costo va a ser un costo razonable, un costo, digamos, subsidiado, si se quiere usar la palabra, para países como los nuestros. ¿Qué conoce usted? Buena pregunta. Este mecanismo del COVAX Facility lo que pretende es un acceso equitativo a la vacuna para todos los países del mundo, dando especial atención a los países con menos capacidad económica y también menos capacidad de acceso a las vacunas por temas de geopolíticos también. Entonces, ¿qué es lo que hace este mecanismo?
En realidad este mecanismo ha identificado en este momento que hay 9 productores de vacunas que están en las fases más avanzadas y que tienen la probabilidad de llegar a tener una vacuna. Evidentemente todavía no hemos llegado al punto de probar eficacia y seguridad, que son 2 elementos fundamentales, y luego hay que probar también la tolerancia de las vacunas de las personas y ya en una vacunación masiva. Y eso vendrá en las siguientes fases. Pero ¿cómo se estructura el mecanismo? Es que con estos 9 productores, estos 9 laboratorios que están desarrollando la vacuna, se hace una canasta de vacunas, es decir, se ponen todas estas iniciativas como las probables vacunas exitosas. Cada una de estas tiene un costo diferente, entonces lo que se ha planteado es que se haga al costo, es decir, realmente no es que habrá un subsidio para los países más pobres, pero lo que se trata es de que por lo menos sean precios justos, es decir, al costo. Y como cada uno tiene diferencia, lo que se ha hecho es un promedio de lo que podría costar. Entonces se establece en este momento un precio estimado, y de ese precio lo que se plantea es que el 20% de la población tenga acceso, y ese 20% tienen que ser grupos prioritarios. Personal de salud, que es el de primera línea, que está en los hospitales, que es el de mayor exposición, personal de seguridad, las personas de tercera edad, las personas con comorbilidades, que son los grupos de riesgo, diabetes, cáncer, inmunodeprimidos, etcétera. Entonces, son estos grupos los que van en la primera fase de la vacunación a tener acceso a la vacuna. Posteriormente se podrá seguir vacunando en función de la capacidad de producción. Recordemos que todo el mundo está atrás de la vacuna. Entonces, lo que COVAX Facility se planteó inicialmente es una meta de fabricar 2 billones, es decir, 2.000 millones de vacunas. En este momento se duplicó esa meta. Sobre la base, como digo, de tener varios fabricantes. Entonces, la sumatoria de estas 9 iniciativas podrá permitir en el futuro fabricar 4.000 millones de dosis, y esas serán distribuidas en todo el mundo. Pero también recordemos que administrar esa cantidad de vacunas no se lo hace de la noche a la mañana y que toma tiempo. Por eso, si bien la vacuna es una esperanza importante que tenemos, no debemos dejar de cuidarnos, no debemos bajar la guardia, y por eso yo me cuido, porque si yo me cuido, te cuido. Y ese es el mensaje, ese es el comportamiento que debemos mantener. Doctor Javier Solórzano, muchas gracias por acompañarnos. Byron, un excelente día. Muchas gracias. A usted, doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud y ministro subrogante, a propósito de esta campaña Yo me cuido. Vamos a la